Bienvenidos a Redes PLD en una edición más de nuestro segmento Consultando la Base. En esta ocasión nos encontramos con un diputado actual del PLD, Carlos Sánchez. ¿Cómo se siente usted? Bien, contento de estar aquí porque esta es una entrevista que le está haciendo Redes del PLD, que ya se ha convertido en un toque de queda, en una institución dentro del PLD y fuera. Así. Porque como se trata de redes, las redes tienen un alcance que no es exclusivo del PLD, sino que tiene un alcance de todo el que quiera adquirir conocimiento sobre el partido, empaparse, tener una panorámica generalizada de lo que está pasando en el ámbito político, no solamente en la circunscripción número 3, sino en todo el país. Tiene que accesar las redes PLD. Correcto. Usted trabajaba en los medios en un momento. Sí, claro que sí. Yo fui editor de televisión, camarógrafo, fui control master. Tengo mucho conocimiento en el área televisiva. O sea que aparte de que, independientemente de que trabajabas detrás de cámara, Sí. eso le pudo ayudar a tener cierto desenvolvimiento, la oratoria, porque se manejaba en ese ambiente. Claro que sí, sí. Yo trabajé en el 94 en Telefuturo, el canal 23. Después trabajé en el canal 35, que era de los Selma, el canal deportivo. Tuve la oportunidad de trabajar en Televisa Internacional. Yo era el editor de algunos programas exclusivos, básicamente en el área de deportes. Y tengo mucho conocimiento. Después fui el propietario de Audiovisuales Dominicanos, una productora de televisión. Yo fui el fundador, fui propietario y soy muy conocido. Incluso soy miembro del Colegio de Periodistas de más de 20 años. ¿Nunca se ha interesado en estar como presentador y desenvolver una función como comunicador? Sí, pero ustedes saben, y yo que conozco el mundo de la comunicación, que básicamente la televisión es muy absorbente, es muy difícil. El que tiene múltiples compromisos, como en mi caso, se ve muy difícil elaborar un programa de televisión. Es muy fácil tú sentarte y hablar, pero la elaboración, el guión, es decir, los temas, requiere de mucho tiempo y es justamente lo que yo no tengo tiempo. Señores, Carlos Sánchez, el diputado más jovial, más orgánico, sí. Más relajado, que yo me atrevería a decir que ha pasado por el Congreso Nacional. Gracias, sí. ¿Cierto? Claro que sí. ¿Se siente siendo usted? Claro Sin que poses. Sí, claro que sí, porque la vida es un problema de filosofía. La vida es con lo que tú te sientas bien. Hay gente que tiene un Lamborghini en el parqueo de su casa y no es feliz. Sin embargo, ustedes seguramente le ha tocado ver un vecino, principalmente en los barrios que nosotros hemos vivido y que todavía vivimos, que tienen un cepillo, que cuando en otro tiempo eran muy famosos, y lavaba ese cepillo todos los días y se levantaba a las 6 de la mañana a pasar un paño a un cepillo, a un carro que quizás no era de mucha relevancia, pero para él era lo más importante, porque la vida es con lo que tú te identifiques, con Correcto. lo que tú te has idealizado. Tú te haces, por ejemplo, una introspectiva y tú ves que algo se parece a lo que tú te has idealizado y con eso tú te sientes cómodo. Es contraproducente. ¿Por qué la política? Todo lo contrario. Yo diría que no es contraproducente, porque la política es una ciencia de servicio. La política naturalmente es como tú la ejerzas. Hay gente que llega a la política con los fines de enriquecerse, de presentar poder, endiosarse. Pero si tú la política la usas como un instrumento de servicio, que tú estás revestido de un poder político y legal que te permite abrir puertas que una persona de a pie, como se dice, una persona simple no puede, entonces la política es el mejor instrumento que Dios ha creado para el hombre, porque le da a uno el privilegio. Por ejemplo, yo he arreglado calles, he iluminado sectores. Sin tener ninguna función pública. Solamente siendo un gestor, siendo un canalizador, un puente. Pero eso tú no puedes hacerlo si no eres político. Correcto. Porque si tú te pones a faltar una avenida o a faltar algunas calles de algunos barrios, tú solo no puedes. Pero siendo un político, canalizando eso, sirviendo de instrumento para que las comunidades
puedan hacerlo. Entonces la política te da poder, ahora tú tienes que saber cómo tú lo usas. Correcto. Entonces la política es una ciencia hermosísima, pero hay gente que no le da a veces el uso para el cual está llamada la política. En mi caso no es así. Conversábamos antes de salir al aire justamente sobre esa vocación de servicio que se supone debe haber en la política. Sí. Y hablábamos justamente del PLD y de las razones por las cuales probablemente fue la derrota del PLD. Sí. Dentro de ellas mencionábamos que era la resistencia al cambio y a involucrar sangre nueva dentro del partido y brindarle la oportunidad. Sí, que quizás no es que el partido como institución no quiso abrirle las puertas a los jóvenes y a la nueva generación. Lo que pasa es que el propio ejercicio del poder genera un desgaste natural, que a veces esa desvinculación que se tiene entre el poder, la base del partido y el día a día de las comunidades hace que se pierda el enfoque. Porque, por ejemplo, si yo hubiese sido funcionario, un ministro, hubiese sido un director de importancia, quizá pudiera actuar mejor que gente que a veces son designados en esos cargos y no tienen esa vinculación. Correcto. No se vinculan ese día a día. Yo, por ejemplo, que decía el otro día, también en una intervención que tuve en redes PLD por Zoom, yo decía que yo soy un hombre de escritorio, pero que soy también de trinchera. El político tiene que ser de escritorio y tiene que ser de trinchera. Tú estás un día en tu oficina haciendo un papel gerencial, pero un día también tienes que darte un baño de pueblo. Exacto. Tú tienes que irte, por ejemplo, a los Cocos de la Ciénaga y visitarte a Doña Tatá. Sentarse a tomarse un café. Conocer lo que pasa de face to face, como se dice en inglés, cara a cara. Y eso te da entonces la visión y te da la inteligencia de tú saber cómo tú vas a adoptar las medidas estatales de gobierno. Y hay gente que no hicieron eso en el PLD. Hubieron muchos funcionarios que se endiosaron, que perdieron, es decir, el eje principal por el cual fue fundado el PLD, por el cual nuestro líder y fundador, el profesor Juan Bosch, creó el PLD, que creó el PLD como una institución de servicio, de solidaridad. Juan Bosch sabía ir a visitar el compañero más humilde, por ejemplo, del Guayabal de Asua. Iba a visitarlo si estaba enfermo. Exacto. Había solidaridad. Eso se perdió en el PLD lamentablemente, pero eso fue justamente por el tiempo en el gobierno. 16 años consecutivos en el ejercicio del poder. Yo tengo 3 meses y algo siendo diputado y yo siento que son muchísimos años. Imagínate una persona con 14 años siendo 14 ministro. años. Ya piensa que es heredero de eso, se olvida de los compañeros. A propósito de que ya usted tiene 3 meses como funcionario representándonos ante el Congreso Nacional, diputado, usted había aspirado 3 veces como regidor. Sí. Y 2 no veces al regidor y 1 vez al comité central. No se le dio la posibilidad de ser electo. Mira, en la primera ocasión de 187 precandidatos que habíamos, yo quedé en el número 4. Wow. Pero en ese momento había una alianza con 4 partidos y a cada uno se le dio una regiduría, que en ese momento no era como el sistema actual, que ahora mismo es también preferencial, al igual que los diputados, sino que era por arrastre. El alcalde, que en ese momento era el síndico, era quien arrastraba a los regidores y simplemente te ponían en la boleta. Entonces a nosotros nos sacrificaron por el tema de la cuota de las mujeres y por el tema de las alianzas que tenía el partido. Sin embargo, nosotros, con la disciplina que nos caracteriza, aceptamos eso con mucha humildad. Dijimos que lo general tumbaba lo particular y hoy en día por eso estamos aquí como diputados y miembros del Comité Central, porque supimos ser disciplinarios, ser obedientes a los lineamientos del PLD y hoy en día, te lo voy a decir incluso a modo de chiste, como yo le decía a un amigo, yo cambié una gallina ponedora por una vaca lechera. Dejamos de ser regidores y Dios nos dio el privilegio de ser diputados y ser al mismo tiempo miembro del Comité Central. Usted es muy querido aquí en Gualey, en el Luperón. Sí.
la gente le quiere mucho y sí. lo siente cercano a usted, tanto que su oficina política pues la tiene en su casa, donde reside, la gente viene, lo visita, usted conversa, se toma un café. ¿Se siente usted de verdad ese cariño del pueblo, de la gente? Claro que sí, e incluso yo tengo una fundación que se llama la Casa de la Solidaridad. Wow. La puse así. Esa fundación no la había hecho anteriormente, quizás no porque no tenía la oportunidad, sino porque hacía todo de manera espontánea, pero me he dado cuenta que es bueno formalizar lo que tú vas a hacer. En ese sentido formé mi fundación. Mi fundación está aquí viene gente de toda clase, aquí no excluimos a nadie, no importa que usted sea pobre, rico, que sea del partido, que no sea del partido. Ya nosotros no somos diputados exclusivos del PLD. Nosotros tenemos una prerrogativa que está establecida en la Constitución de la República, en el artículo 77, numeral 4, que se habla de lo que se llama la prohibición del mandato imperativo. Es decir, que ya uno no es exclusivo un diputado del PLD, uno ya es un representante de toda la nación y por vía de consecuencia uno debe darle la mano en todo lo posible a todo al que uno pueda ayudar. ¿Cuál es su opinión respecto a todos los cambios que han sucedido en estos 3 o 4 meses? ¿O si entiende usted que verdaderamente han habido cambios en este nuevo gobierno, nuevo partido? Mira, cuando tú estás fuera del play, yo mismo soy uno muy crítico cuando está jugando mi equipo, que por qué fulano no dio un doble, por qué no dio un triple, por qué no sacó la bola. Es muy bueno hablar cuando tú estás fuera del terreno, como se dice, pero cuando tú estás dentro, las cosas cambian. Se criticaba mucho al Partido de la Liberación Dominicana con el tema principalmente de los préstamos que se hacía, que se llevaban al Congreso de la República. Se criticaba mucho los planes sociales que había implementado los gobiernos del PLD. Se criticaba, por ejemplo, cuando el presidente solicitaba estado de emergencia para combatir la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ahora ellos lo están repitiendo. El programa para ti lo hizo el PLD. Quédate en casa lo hizo el PLD. Fase 1, fase 2. Son programas sociales implementados por el PLD. Este gobierno, que era quien prometía un cambio, sí es verdad, traía un cambio, pero un cambio muy grande, mucho más préstamos. Nosotros hemos aprobado en el Congreso de la República, que quiero que la gente sepa, que nosotros lo aprobamos por un asunto de prudencia y de coherencia, porque ellos son mayoría, y como quiera para ese tipo de temas, ellos van a tener la mayoría necesaria para aprobarlo. Nosotros, ¿qué hemos hecho para que vean que nosotros somos diferentes y que nosotros actuamos no como partido, sino como una organización que representa al pueblo dominicano y que quiere hacerle ver al pueblo que nosotros tenemos coherencia? ¿En qué sentido? Para ellos aprobarnos a nosotros el estado de emergencia, al presidente Danilo Medina, eso era criticando, llegaron al extremo de decir que esta pandemia era algo inventado por el PLD, que era una justificación para poder usar los fondos para hacer campaña. Miren ahora los estados. Y que el toque de queda inclusive era una estrategia para poder utilizar ahora, los como fondos. está el tema de eso, hablaban de los préstamos, y este presidente ha tomado en apenas 100 días más de 5.500 millones de dólares prestados en apenas 100 días. Entonces ese es el cambio. Yo no he visto que se ha hecho otra cosa diferente, yo no he visto todo lo que se prometía. Ahora la población dominicana va a tener el tiempo. Yo te decía, fuera de cámara, que el ser humano aprende por la vía del razonamiento o por la vía de los hechos. Cuando el razonamiento no te enseña, entonces los hechos te enseñan a la mala. El pueblo dominicano va a aprender, lamentablemente a las malas, que se equivocó, porque el PLD, con sus luces y sus sombras, ha sido o ha hecho los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Usted sabe que a propósito de que ellos son mayoría en el Congreso Nacional, que el PLD se han aprobado más de 500 millones de dólares. Así correcto. Actualmente el actual gobierno está haciendo unos sometimientos en contra de exfuncionarios de nuestro partido, PLD. Muchos ya dieron medida de coerción, 3 meses, prisión preventiva. Exactamente.
otros prisión domiciliaria, entre otras. ¿Cuál es su opinión? Un tema que está afectando mucho a la sociedad, muy delicado, también para el partido. El partido está pasando por una situación muy delicada, está muy vulnerable. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema que la población está tan pendiente? Sí, mira, históricamente, desde que yo era un niño, he venido escuchando actos de corrupción, cuestionamiento a funcionarios. Yo siempre he dicho que el que es una figura pública tiene que estar preparado para en cualquier momento ser sometido al escrutinio. No te puede asombrar a ti que si tú manejas fondos públicos, en cualquier momento tú seas solicitado por una autoridad para que tú expliques cómo tú usaste. Eso es normal para cualquier funcionario, pero siempre y cuando se haga de una manera honesta, se haga de una manera sincera, se valoren los derechos humanos, se preserve la dignidad humana y que no se pase de un acto jurídico serio a un chantaje, a un show mediático, a un circo. Y eso es justamente lo que nosotros hemos venido mirando. Yo no te puedo decir que esos imputados son inocentes o son culpables, porque para eso están las autoridades. Ahora mismo estamos en una fase investigativa donde el Ministerio Público solicitó la medida más drástica que tiene el artículo 226 del Código Procesal Penal, porque usó el numeral 7. Ustedes saben que el artículo 226 del Código Procesal Penal tiene 7 medidas de coerción. La última es la prisión preventiva, que mayormente se aplica en casos que son ya muy peligrosos, casos donde los imputados representan un peligro de fuga, se van a extraer del proceso, no tienen el suficiente arraigo social, y eso no era lo que pasaba con los imputados que fueron el otro día prácticamente enjuiciados y con medidas de coerción de prisión preventiva. Esas son gente que tienen suficiente arraigo social, profesional, y no se iban a sustraer del proceso. Pero como el pueblo quiere sangre y la gente lo que quiere... ¿Entiende usted que tenemos verdaderamente un ministerio público independiente? Yo no creo que es un ministerio público independiente, porque fíjense que están tratando de inculpar solamente la gestión del 2012 para acá. Y entonces los gobiernos del 2012 para atrás son inmaculados, o eran extraterrestres, o eran gente que no se equivocaron, porque nosotros llegamos a escuchar muchísimos actos de delincuencia que se cometían en otros gobiernos. Ahora, si tú me dices a mí que ese Ministerio Público Independiente está citando gente del gobierno del 2000, está citando funcionarios del gobierno del 2004, entonces yo te digo, bueno, pero mire, transparente, porque está incluyendo a todo el mundo, pero fíjense que algo exclusivo para los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Entonces eso como que te da dudas, y tú dices, parece que no es verdad que van a actuar común, sino que lo que hay es una persecución política y un show mediático. Un mensaje eso es lo que piensa Carlos Sánchez. Un mensaje final para la base de nuestro partido del PLD. Bueno, mi mensaje para la base del PLD, que no pierdan las esperanzas, que cuando Dios puso a Saúl como rey de Israel, lo puso porque pensó que Saúl iba a actuar en base a sus mandamientos y que iba a ser un buen rey. Sin embargo, actuó diferente, se portó mal, y Dios lo cambió y puso a David. Y resultó que David fue mucho mejor rey que Saúl. ¿Qué hay que hacer ahora? Trabajar por el fortalecimiento del PLD, inyectarle esa sangre nueva que necesita el partido, no languidecer y pensar que todo está perdido, porque el mismo pueblo que quitó al PLD es el mismo pueblo que en el 2024 va a querer a gritos que el PLD retorne a gobernar el gobierno de la República Dominicana. Amén. Que Carlos Sánchez, muchísimas gracias. Bueno, el diputado más orgánico, el diputado más relajado del Congreso. De teoría, yo hablo lo que siento y lo estoy diciendo de corazón. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa
como diputados representándonos en el Congreso Nacional, Okay. y que sigan cumpliendo pues en todos los aspectos de su vida cada cosa que se proponga. No, y felicitarlo a ustedes porque están haciendo un buen trabajo y le están inyectando la sangre nueva que el PLD Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Okay. Gracias a ustedes por estar presentes. Esto fue Consultando la Base. Carlos Sánchez estuvo con nosotros.